Empezamos una nueva sección, tablas internas, y en esta sesión aprenderá los conceptos sobre las tablas internas. Entramos utilizando el código de transacción S11 en la transacción del diccionario ABAP, y en el campo tabla base de datos listamos una tabla estándar, por ejemplo la tabla Mara, tabla que se utiliza para guardar los datos maestros o datos generales del material, y por la opción del contenido podemos visualizar por la cantidad máxima de aciertos, en este caso 200 registros de base de datos de la tabla Mara que lo puede visualizar. Lo que visualiza en la pantalla son los registros de la tabla interna. Primero el sistema accede a la base de datos una vez y obtiene todos los registros, en este caso 200 registros, que lo guarda en una tabla interna y luego lo pinta en la pantalla utilizando en este caso la tecnología ABAP List Viewer o ALV para visualizar los datos. Lo que más se tarda en una aplicación son los accesos a la base de datos, y para solucionar este problema SAP ha preparado las tablas internas, que son estructuras bidimensionales o arrays de otros lenguajes de programación que se utilizan para trabajar con varios registros a la vez. Por ejemplo, una tabla interna la podemos entender así: la tabla interna que se ha utilizado en este caso para obtener los registros de la base de datos, los 200, es de este formato. Es la tabla interna que va a tener 200 registros, y cuando se accede a la base de datos, se accede una vez a la base de datos. Digamos que aquí está la base de datos, y con un único acceso se obtienen los 200 registros que se guardan en una tabla interna que hace la misma función que los arrays bidimensionales de otros lenguajes de programación, y se utilizan para trabajar con los datos en memoria RAM del servidor. No tenemos que acceder con work areas para cada registro, sino que accedemos una vez, obtenemos los datos, y los datos se almacenan en tablas internas. Claro, tablas internas bidimensionales, en este caso por la estructura de la tabla Mara. En ABAP todas las entradas de una tabla interna tienen que tener la misma estructura, es decir, cada registro va a tener la misma estructura, los mismos números de campos o de columnas, y se utilizan para trabajar con los datos en la memoria RAM del servidor. Son como las variables bidimensionales que se utilizan en tiempo de ejecución. Su función principal es de guardar los datos de la base de datos o de realizar cálculos, iteraciones sobre los datos. Por ejemplo, si queremos obtener de la base de datos los registros o los materiales con la fecha de creación 13 de septiembre de 2012, podrá ver que tenemos más de un registro. No hace falta ir para cada registro un acceso a la base de datos. Realizamos un único acceso y guardamos todos los registros que cumplen la condición en una tabla interna, y la tabla interna se va ampliando dependiendo de los registros que devuelve la base de datos. Luego podemos realizar con las sentencias loop iteraciones sobre las tablas internas, y trabajamos con los datos en memoria RAM, que nos ofrece una rapidez en las aplicaciones que desarrollamos. Resumiendo, las tablas internas son las funciones de arrays bidimensionales de otros lenguajes de programación que se utilizan en ABAP para realizar lecturas, primero en base de datos y obtener más de un registro, y segundo para iterar como variables realizando cálculos sobre los registros de las tablas internas.